En 1992 nace una empresa con el nombre de Grupo AIP, Adiestramiento Integral Profesional, cuya filosofía se sustenta en la visión del hombre como un ser integral, que se manifiesta a través de la unión de sus pensamientos, emociones y acciones en cualquier contexto de la vida cotidiana. Muy buenos días, queridos amigos de Capital Humano. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Carlos Piña. Carlos Piña tiene varias facetas en su vida que vamos a ir descubriendo, y para nosotros no solamente es importante destacar el capital humano de las empresas, de las fundaciones, de las instituciones que apuestan a Venezuela. También hay venezolanos que no están en el ámbito político, sino están en el ámbito empresarial, que realmente forman parte de ese capital humano que debemos tomar en cuenta en Venezuela. Ese es el caso de Carlos Piña. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y bueno, una oportunidad para mí de verdad bastante importante, ¿no? Porque tuve la oportunidad de leer tu libro y bueno, justamente yo creo que personas como uno que de repente tienen muchas responsabilidades o están en el ámbito empresarial, el tema profesional con el tema espiritual, mental, humano, no se puede desligar. Cuéntanos cómo es tu faceta de un hombre que está en el mundo de las computadoras y se vuelve a sí mismo y dice, ya va, creo que lo mío está dedicado o mi profesión está o debe enfocarse hacia otra área. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos. Bueno, realmente empezó después de largos años estando en el área de sistemas, por frustraciones, por no lograr los resultados que se suponía que la tecnología iba a lograr a través del uso de la información, ¿no? Entre ellas la comunicación, por ejemplo. Entre ellos la comunicación. O sea, había un problema de información donde se manejaba cantidad y no calidad de información. Y por otra parte, el punto es que para tomar decisiones, si tú no tienes información útil, es muy difícil que tú seas efectiva en las decisiones, ¿no? Entonces, esa carencia, esas brechas, ese no ver a las personas siendo exitosas de una manera más efectiva, me hizo reflexionar mucho durante muchísimo tiempo. En la medida en que yo veía gente exitosa, yo le preguntaba, oye, ¿qué es para ti el uso inteligente de la tecnología? Y me dice, yo lo que quiero solamente es información en una sola página. Cuando yo empecé a entender que la información útil era importante para la toma de decisiones, me orienté a diseñar sistemas muy sencillos que manejaban en una sola página la información. Y tú dijiste algo bien importante, tú que vienes del mundo de las computadoras o de los sistemas, información útil. ¿Qué más, vamos a llamarlo así, específico, concreto, síntesis, pues, por llamarlo de alguna manera, tiene justamente esa área donde tú trabajas? Y si eso lo llevamos justamente al tema de la comunicación humana, cuando más precisos somos, y eso lo llevo a la parte de los medios de comunicación, cuando un periodista más directo es, menos palabras usa, como dice, de repente una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera tiene coherencia lo que tú estás diciendo. Seguro, mira, la información útil estimula la creatividad, la inteligencia, optimiza el tiempo y disminuye el nivel de estrés. Si yo manejo solo información útil, mi comunicación va a ser mucho más coherente, congruente y asertiva. Ese proceso de información y comunicación, que es la transferencia de una información a otra persona, que es en sí para mí la comunicación, es lograr llevar la información a la persona adecuada para que tome la decisión de facultar a alguien, dar una instrucción o focalizarse a una meta y un objetivo. Entonces, ese juego de información y comunicación que está dentro del modelo Los 7 Pilares del Éxito, que es tu libro, que es mi libro. ¿Lo pueden ubicar en cualquier librería? Está en Compumol ahorita en este momento y realmente no en cualquier librería, pero la idea justamente es que el individuo tiene que entrar en un proceso de querer cambiar, de querer manejar solo información útil, ¿no? Tú acabas de decir algo bien importante. Yo creo que cuando una persona profesionalmente se revisa internamente, porque bueno, definitivamente todos los seres humanos tenemos debilidades, fortalezas, ¿no? Que a ti no te gusta que uno llame debilidades, sino limitaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo sí creo, porque digamos cuando estamos metidos en el mundo empresarial, hay personas que realmente su norte es nada más la parte del dinero, 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 y la parte emocional, la parte humana se deslinda, ¿no? Aun cuando hay ahorita unos procesos bien interesantes que las empresas están asumiendo, como es la responsabilidad social, ¿no? Algunos que creen de verdad, otros porque lo hacen por simple apariencia, pero definitivamente eso es importante.
Nosotros somos seres humanos, nosotros no somos robots, no somos de carne y hueso, sentimos. Con emociones, con sentimientos. Exactamente. Entonces eso significa que todo en la vida tiene que tener un balance, un equilibrio. Yo creo que desde el día que nacemos hasta que dejamos de existir, estamos en ese proceso de descubrir, estamos en ese proceso de crecimiento. ¿Qué le dices tú a ese venezolano que en este momento nos está viendo en relación a esto? Porque las palabras son muy fáciles decirlas, ¿no? Pero internalizarlas, entenderlas y además llevarlas a la acción llevan un proceso. Sí, yo creo que en las etapas el primer paso es que la persona se dé cuenta que no es efectiva. Y la efectividad no es otra cosa que hacer lo que tienes que hacer y hacerlo bien hecho. No es hacer lo que me gusta hacer, no es hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando uno empieza a revisar su flor, sus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos, y empieza a darse cuenta que su actuación en cualquier contexto de su vida no es efectivo, la persona tiene que empezar a revisar y voltear, como digo, los ojos hacia adentro para observarse, no criticarse, sino observar y tomar conciencia de que hay áreas que se pueden cambiar y mejorar. Como un espejo, pues. Como un espejo, pero un espejo visto de una manera muy sencilla, ¿no? No es la evaluación de un contenido, es ver ese contenido fuera de tu mente, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a escribir fuera de tu mente un papel... Como si fueras una tercera persona que te estuviera viendo. Exactamente. Y dice, mis fortalezas ante mi rol como facilitador, por ejemplo, son estas y estas y estas. Y empiezo a vaciar lo que yo pienso y siento, y si quiero ser mucho más asertivo, a las personas que me conocen, les pido que me rellenen y me escriban dentro de esa flor los datos que ven o la información que ven. ¿Qué pasa cuando yo me veo en el espejo? Cuando me veo enfrente de la flor. Hay gente que no se gusta verse, además. ¿Sí? O cuando se ve, por ejemplo, tú estás en el carro y cuando vas a ver en el retrovisor, te pones con una cara sonriente para verte linda y luego te pones en tu cara seria, ¿no? Claro. O sea, el verse en el espejo o el verse ante una cámara es poder verte de una manera distinta como tú crees que te estás proyectando. El hecho de que tú puedas lograr ver eso fuera de tu mente, te hace ya pensar no dentro de tu mente, sino te hace pensar como una persona ajena que observa. Entonces el secreto está en observar. Si yo soy capaz de observar, no voy a emitir juicio, y al observar yo voy a poder identificar áreas que yo puedo o que quiero de repente cambiar. Y a mí me impactó mucho como periodista, uno ha tenido la oportunidad de, imagínate tú cuántas entrevistas uno no ha hecho, cuántos contactos con determinadas instituciones o fundaciones uno ha tenido, ¿no? Recuerdo una experiencia de unos jóvenes que estaban en el alcoholismo, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrevistarlos justamente como para que le dieran ejemplo a personas que estaban en situaciones similares. Y lo hice porque en definitiva aprendí a través de esa entrevista que la única manera de que esa gente salga de esa situación, por ejemplo, es que personas que hayan vivido esa experiencia y que hayan superado esa experiencia le den el ejemplo, porque de repente puede venir alguien a echarle el cuento que no lo ha vivido y no ha sentido, no ha tenido esas emociones. Aun cuando uno no tenga ese tipo de situaciones, que son situaciones además muy difíciles de superar, y que gracias a Dios, pues, si uno busca la voluntad, que creo que es la palabra mágica, lo consigue. También hay otros comportamientos que son importantes. Entonces, yo creo y aquí me gustaría hacer una pausa, porque luego quiero profundizar en relación a tus libros de los 7 pilares del éxito, que hablemos de la sociedad venezolana. ¿Cuántas veces hablamos de que el venezolano esto, que el venezolano lo otro, que el venezolano tal? Chicos, y resulta que uno descubre todos los días qué grandes somos, qué gran país tenemos, y sobre todo por esa calidad tan hermosa de la gente que nosotros somos, caramba. Uno va a otros países y hay una frialdad y una cosa, y el venezolano aquí es solidario, el venezolano aquí es humano, es amigo, es cariñoso, si tiene que compartir la comida lo hace, si tiene que compartir el dinero lo hace. Es decir, tenemos una serie de cosas que de repente no nos damos el tiempo, como dices tú, de observar, y siempre nos quedamos con las cosas negativas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Carlos Piña, quien es el autor del método Los 7 Pilares del Éxito y presidente del grupo AIP, Adiestramiento Integral Profesional. Ya regresamos con más. Todas las personas que han estado en contacto con el método de enseñanza denominado Los 7 Pilares del Éxito, impartido por el Grupo AIP, coinciden en afirmar
que el mismo consiste en descubrir realidades y despertar ante la vida para acceder a un verdadero crecimiento personal. El modelo consiste en una visión integral del hombre, comenzando por la autoconciencia, darse cuenta de quiénes somos, para qué servimos, para qué vinimos a este mundo, qué hacemos dentro de una organización. Luego, saber cómo debemos manejar la información, cuál es la información útil que es necesario manejar y luego cómo podemos comunicar esa información. Porque si nosotros tenemos un montón de información y una cantidad que no podemos utilizar, tenemos que saber diferenciarla. Una vez que elegimos esa información útil, si nosotros no la transmitimos adecuadamente, también estamos fallando. Entonces, con el modelo podemos lograr eso. Y luego, una vez que hemos logrado esas tres primeras partes, vienen los otros pilares, que son manejo de la diversidad. Vivimos en un mundo donde tenemos diferentes ideas, diferentes costumbres, diferentes culturas. Entonces, en cualquier lugar de trabajo, en cualquier sitio de reunión, hay gente diferente unas de otras. Entonces, hay que manejar adecuadamente la diversidad. Luego, tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que saber manejar los recursos que tenemos. Y una vez que hemos nosotros logrado todas esas cosas, podemos entender cuál es el nuevo liderazgo. Bueno, el modelo consiste fundamentalmente en 7 pilares que pueden ayudarnos definitivamente en todo, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida, a las organizaciones, a nosotros como personas, sembrar unas bases principalmente para el cambio y dar esas herramientas que nos ayuden a lograr el cambio. Integrar la parte de la formación y capacitación de las personas, puede ser dentro de las organizaciones o pueden ser grupos familiares o simplemente personas que estén interesadas en desarrollarse, en encontrarse y darle el camino dentro de nuestro modelo para poder conseguir esa ruta, ¿no?, en ese proceso de desarrollo y formación personal e integral que estamos nosotros visualizando dentro del modelo. El método se establece con la finalidad de desnudar nuestro ser delante de nosotros mismos para alimentar el deseo de crecer cada día más. Estoy hablando del modelo de los 7 pilares del éxito, que es con lo que venimos trabajando en el área de adiestramiento y como base para comienzos de consultoría. El grupo AIP está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales, expertos en la transformación consciente del recurso humano. Mira, somos un grupo de profesionales, absolutamente todos somos profesionales en distintas áreas, algo que me parece maravilloso para esta empresa, porque, por ejemplo, yo soy del área de recursos humanos y tenemos personas, tenemos educadores, tenemos ingenieros, hay de todo, es un cúmulo de profesiones y bueno, que nos hemos logrado integrar, aprender unos de otros y bueno, poder llegar a esta metodología que permite ayudar a las personas. El capital humano, bueno, es una persona que está en una constante búsqueda de crecimiento, que siempre está pensando por el mismo día a día, por lo que es la sociedad, cómo está manejada el crecimiento desde el punto de vista laboral y a veces entonces descuidándose en la parte personal, que es la que definitivamente tiene que estar principalmente trabajada para que luego estos otros logros o crecimientos puedan darse. Entonces esas personas están en esa búsqueda, todos estamos en esa búsqueda y bueno, a través de cualquiera de estas oportunidades que se nos den para crecer, pues lo vamos obteniendo, ¿no? Bueno, yo tengo una especialidad en dinámica de grupo, soy licenciada en educación, soy educadora, pero mi formación es dentro del modelo del grupo. Excelente, son personas de muy buena calidad, tanto humana como la calidad como profesionales. Para el crecimiento profesional y la progresiva evolución de los pilares del éxito dentro de cada individuo, es primordial empezar con la autoconciencia. Bueno, una vez que uno piensa más lo que va a hacer y se toma un tiempo para analizar dónde está y a dónde quiere ir, las cosas se tornan más fáciles. Porque en este día a día que uno vive, normalmente
uno actúa como por reacción y no le da tiempo a pensar a dónde quiere ir exactamente, cuáles son los obstáculos que va a encontrar y hacer ese análisis detallado, pormenorizado de lo que uno quiere lograr, ¿no? Para mí lo más importante de todo esto es que el modelo de los 7 pilares del éxito comienza con un despertar. Despertar de la conciencia, y ahí es lo primero que nosotros buscamos sembrar en la gente, que despierten, despertar esa conciencia, como te dije antes. Luego aceptar que hay cosas en la vida, cosas buenas, cosas malas, que hay brechas, que hay limitaciones, que hay fortalezas, y luego actuar y dar ese paso hacia adelante con todas esas cosas que encuentran dentro de sí para asumir los retos y lograr los objetivos y la misión. Abrir caminos a nuevas posibilidades, saber escucharse y aprender a establecer nuestras fortalezas y limitaciones son el fin fundamental de los 7 pilares del éxito. Quizás lo más importante y lo más impactante es desde nuestro propio logo, es integrar ese mundo de la razón, de las ideas, del pensamiento, que nosotros lo visualizamos a través de un cuadrado, y llevarlo a esa energía, a ese sentimiento, a esa sensación que es el círculo, y estamos nosotros inmersos dentro de ese círculo, de esos cuadrados. Y cuando logramos integrarnos, entonces realmente podemos desarrollarnos como seres humanos más avanzados, más integrados. Cabe destacar que el Grupo AIP, con más de 20 años impartiendo crecimiento al capital humano venezolano, ha logrado propiciar mayor rentabilidad de las empresas y organizaciones participantes de manera sustentable en el tiempo, a través del logro de los objetivos. Las personas que han participado en sus seminarios afirman que han encontrado la fortaleza individual necesaria para alcanzar el éxito en los objetivos. Que creo en lo que él transmite, que me identifico, que desde el mismo momento que lo conocí sentí esa empatía energética y luego esa aceptación de sus teorías, porque creí en ellas, porque vi que no estaban alejadas de las cosas en las que yo andaba y en las que veo que en sí estamos todos los seres humanos. Es decir, desde mi profesión, que soy psicólogo, donde de alguna manera he aprendido, pues bueno, ciertas teorías que tienen que ver con la conducta humana y que van muy de la mano con lo que él transmite a través de sus programas. Fortalecer las limitaciones personales, aprovechar las oportunidades, ponderar los riesgos, lo que Carlos llama en su programa la flor que cada uno de nosotros tenemos dentro. Primero, hay una identificación, hay una empatía bien interesante. Dice que desde el primer momento que uno comienza en el taller, él se siente en casa con mucha apertura, con mucha confianza, y eso le permite a uno dejar que aflore todo lo que tiene por dentro, y hay una identificación muy interesante. Esta fortaleza, propiciada en el recurso humano nacional, ha traído consigo grandes gratificaciones para la empresa. Yo la veo en pleno crecimiento. Yo siento que este es un momento en que estamos en un proceso de avance importante a nivel nacional e internacional. De hecho, ahorita hay una gran proyección a nivel internacional y es como estamos en un proceso de avanzada y creo que estamos arrancando con mucha fuerza en este momento. Asimismo, la receptividad del venezolano se demuestra en la aprehensión y puesta en práctica de estas herramientas. Personalmente ha sido un proceso de evolución. Desde que comencé a participar en el programa, comencé como creo que todas las personas, como participantes, y luego Carlos me brindó la oportunidad de ir conociendo muchísimo más este modelo, profundizar en él, y por supuesto he tenido la oportunidad de despertar, de crecer, de ver que existe dentro de Senair y bueno, poderlo transmitir, escuchar de otras personas cómo van despertando, cómo van evolucionando, cómo pueden ir creciendo en base a este modelo,
y definitivamente cómo van queriendo más acerca de él, porque eso es lo que hemos, gracias a Dios, logrado conseguir con esto, que la gente no se conforma con simplemente lo que puede ver en 2, 3, 4 días o el tiempo que vaya a durar el programa, sino que terminan pidiendo un poco más, quieren crecer muchísimo más cuando conocen esto. Altamente positiva. Lo que más llama, por lo menos lo que más me llamó la atención fue la estructura en que está concebido el programa. Es una metodología con una solución de continuidad concebida de manera tal que el participante no se da cuenta que está pasando de una esfera de autoanálisis a otra, o sea, de uno de los pilares a otro de los pilares, sumergiéndose, ¿no? Es involucrándose dentro de su propia personalidad y descubriendo en la personalidad de cada quien lo que uno tiene por dentro. Y al final de todo el proceso, llegar a unas conclusiones que le permiten a uno, con la motivación recibida, estructurar acciones concretas para mantener en el tiempo esos cambios que uno ha descubierto en sí mismo. Enseñar a experimentarse, descubrirse y conocerse es el objetivo fundamental de esta organización. La misión es abrir caminos, permitir que la gente se abra a su propia realidad. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es la posibilidad de darle a la gente la oportunidad de que se escuche. Estamos acostumbrados a escuchar a los demás, pero lo importante es que la gente se pueda escuchar a sí misma. No es lo que vea, es que se mire hacia adentro. Entonces nuestra misión es permitir, darle espacios para que se escuchen, para que se mire por dentro y ver qué encuentra. Y a partir de ahí ellos decidirán qué hacer. Este crecimiento es darnos cuenta de cómo son las cosas, cómo podemos nosotros mismos lograr trabajar en conjunto armónicamente con las demás personas, usando solamente información útil para lograr trabajar en equipo, utilizar adecuadamente los recursos, tener un liderazgo integral. Entonces eso no es que tiene que ser nada más que dentro de una organización de negocios, sino que eso puede ser una organización benéfica, puede ser en un hospital, puede ser en la misma familia, que muchas veces no sabemos cómo organizarnos, cómo trabajar con nosotros mismos como familia. Y luego el modelo tiene una gran virtud, que si bien se puede comenzar con un adiestramiento, ese adiestramiento nos lleva a hacer un diagnóstico de cómo está una organización, cómo está marchando, si adecuadamente o no adecuadamente, cuáles son las áreas donde hay que hacer tal vez un entrenamiento, tal vez hay que hacer una consultoría. O cuando se hace una consultoría podemos detectar que hay un problema de comunicación y eso mismo podemos utilizar entonces el modelo. Es como, digamos que puedes partir del modelo como adiestramiento para hacer una consultoría o de la consultoría para utilizar el modelo para hacer adiestramiento. Entonces están perfectamente integrados el aspecto de la consultoría, el adiestramiento, el crecimiento del ser humano para lograr unos mejores resultados, ya sean resultados económicos o sean resultados de una gestión de otro tipo. Definitivamente, los 7 pilares del éxito es un modelo de visión integral para todos los que desean crecer y fortalecer su vida, tanto en su trabajo, hogar o en la sociedad. Bueno, yo diría que a cualquier ser humano que quiera mejorar, ya sea mejorar solamente por la satisfacción de crecer como ser humano, o también que quiero crecer como ser humano para poder integrarme mejor en la organización a la cual pertenezco, en mi familia, y poder obtener mejores resultados. Integral, 100%. Te conoces, creces como persona, te puedes desarrollar mejor en el ámbito donde te encuentres. Yo entré allí haciendo un curso que iba a ser aplicable para mi desarrollo laboral y resulta que encontré que lo podía aplicar a mi relación de pareja, a mi relación familiar, a mi relación con mis compañeros de trabajo, con mis clientes, con la sociedad, con el mundo. Con este modelo hay una forma como un poco más estructurada
de manera de que uno puede ir analizando cada cosa con más detalle y eso le permite encontrar las soluciones adecuadas en el momento adecuado. La misión del programa AIP es facilitar el proceso de aprendizaje por medio de los 7 pilares del éxito, con miras a lograr conductas efectivas para el cambio individual y organizacional. La experiencia del trabajo en equipo ha motivado a muchos a seguir este modelo de vida. Llegué a la empresa porque conocí a Carlos hace muchos años en un taller, en unas circunstancias muy especiales que precisamente me hicieron darme cuenta de lo que era Carlos como facilitador y lo que era su modelo, que en ese momento estaba siendo, tal vez, empezando a ser formulado. Llego como una participante más. Durante 3 oportunidades Carlos me invitó a formar parte de un taller y fui creciendo con el modelo. Por eso que tengo más de 14 años desde que empecé, si no más, y me fui formando dentro del modelo. Entonces lo viví y ahorita estoy en el proceso de hacerlo vivir a los demás. No, el taller llegó a mí y yo me involucré dentro del taller. Pensando en el crecimiento y en el constante desarrollo personal, el grupo AIP promueve cambios a través de los 7 pilares del éxito. Bueno, porque quizás de repente suena a mucha teoría, pero como en esos programas te toca contactar ya en la práctica con unos ciertos ejercicios que él hace, te permite como descubrir cosas en ti que a lo mejor no tenías consciente. Es decir, nada más el hecho de permitirse participar en un programa ya sirve para ese despertar, porque en el día a día las actividades que hacemos, tanto laborales como el mantener, el atender el hogar, no nos damos como ese espacio para estar con nosotros mismos. Y un taller de estos, nada más el solo hecho de asistir al taller, es yo misma decir, bueno, déjame dedicarme a mí. Sabes que hay que darse un tiempo para meter los ojos hacia adentro. Hay que darnos un tiempo para escucharnos, hay que darnos un tiempo para conocernos. Yo particularmente soy muy hemisferio izquierdo, soy muy de ideas, razón, y a veces tengo que dejarme sentir. Y yo creo que el venezolano ahorita necesita esa integración, pensamiento, emociones y acciones. El grupo AIP promueve cambios de paradigmas mediante la experimentación de vivencias que llevan a descubrir nuevas maneras de ver o hacer las cosas. Nosotros llamamos, una parte de nuestro modelo es la flor. Nosotros tratamos de que cada uno encuentre su flor, que son las fortalezas, las limitaciones, las oportunidades y los riesgos. Yo creo que hay muchísimas fortalezas y muchísimas oportunidades en este momento y es las ganas. Yo creo que las personas en Venezuela, los venezolanos, tenemos muchas ganas de superarlo, muchas ganas de avanzar y a veces simplemente ábrannos un caminito para nosotros con esa fuerza seguir adelante. Básicamente se pasea uno por los 7 pilares y lo llevan primero a descubrir claramente la flor, como lo llama Carlos, que son sus fortalezas, sus debilidades, que se han hecho en otros modelos. Yo he tenido la oportunidad de estar en cursos de otras empresas y seminarios de otras empresas y se manejan también los mismos parámetros, pero a mi juicio en este caso está como en una forma resumida, como más como de información más útil para lo que uno necesita hacer, ¿no? O sea, en otros casos pareciera como que hay mucho más información. Aquí está la información precisa para lograr lo que uno está buscando. A partir de las vivencias que se experimentan en los seminarios, finalmente tiene lugar un aprendizaje aplicable a la vida cotidiana, ya sea en el marco laboral, comunitario, familiar o simplemente individual. Uno logra hacer un alto en el camino, analizar las cosas con mayor amplitud y encaminarse en el rumbo adecuado. Muy motivado después del curso, muy interesado al comienzo.
muy inquieto en el desarrollo del programa y, como dije al comienzo, definitivamente motivado al final, algo que lo buscan concretar, lo que descubrieron, sacarle el mayor provecho posible, no al programa, a uno mismo. Carlos siempre ha dicho que el cerebro humano es un caos permanente, donde varios departamentos siempre andan dando brincos, con un departamento de archivo totalmente desorganizado, y en otros departamentos un cúmulo de ideas, de experiencias, de vivencias en un momento dado, y que el secreto de todo ser humano es tratar de focalizar una idea en un momento determinado, y a esa idea darle toda la importancia, toda la relevancia, todo el desarrollo hasta concluirla. Y entonces uno va pasando de una etapa a otra en el desarrollo personal. Y eso es lo que trae seguridad, y esa seguridad personal se transmite a otros. Y hace que uno, al sentirse más seguro, pues sea más exitoso como miembro de una sociedad. Incrementar la productividad personal y o laboral, estimulando la integración de los equipos, es la fuerza que impulsa al Grupo AIP a continuar con su misión en nuestra sociedad. Necesitamos en estos momentos mejorarnos como seres humanos, porque si nos mejoramos como seres humanos, estamos nosotros logrando mejorar el contexto donde estamos. Si yo trabajo en una compañía y yo, como persona, no me mejoro, no estoy contribuyendo al mejoramiento colectivo de la compañía. Pero tú te imaginas que si llegamos y todos, cada uno crece en la misma dirección, se potencia el conocimiento de la organización, y al potenciarse ese conocimiento, mejorarse ese conocimiento, la gestión, los resultados tienen que ser mucho mejores. Entonces, para obtener mejores resultados es necesario el mejoramiento de cada uno de los individuos dentro de cualquier contexto. Darnos una oportunidad. Creo que merecemos la oportunidad de visualizar y de visualizarnos como un ser integral, donde nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones estén coordinadas, estén alineadas a conseguir un objetivo. Y eso es parte de nuestro modelo. Buscar ese objetivo de vida y darnos herramientas, porque te digo darnos, porque las damos y nos damos herramientas para conseguir nuestra visión en la vida. Despertar, porque a veces pienso que estamos un poco dormidos, tanto en nuestras familias como en nuestras organizaciones. Quizás a veces nos conformamos con lo que vemos, con lo que tenemos, y con este modelo podemos realmente despertar esa conciencia y ver que podemos hacer cosas maravillosas por nosotros y por nuestro país. El éxito indudablemente es lograr las cosas que uno se propone. No importa la dimensión que tengan ni la valoración que terceros le den. El éxito es lograr desde una cosita muy chiquita hasta una cosita muy grandota. El modelo de los 7 pilares del éxito del Grupo AIP establece y facilita una plataforma sencilla, práctica y de aplicabilidad inmediata para aumentar la efectividad personal y profesional. El Grupo AIP es reconocido en Latinoamérica como la empresa de consultoría y capacitación líder en formación individual y organizacional para el logro de los procesos de cambio requeridos por las empresas y el país. Continuamos con Carlos Piña, quien es autor del método Los 7 Pilares del Éxito y presidente del Grupo AIP, Adiestramiento Integral Profesional. Yo quiero felicitarte públicamente porque yo creo en las cosas que tú estás haciendo. Ojalá existieran más personas como tú que creen en el ser humano, que creen en que las empresas justamente deben mirar ese capital humano y además capacitarlo, no solamente profesionalmente, sino interiormente. En la medida que una persona va teniendo seguridad en lo que hace, también va a tener seguridad en el trabajo. Yo digo que definitivamente, y lo he vivido como periodista, el tema no solamente es crecer, escribir mejor, hablar mejor, desenvolverse mejor, dependiendo cuál es el área de acción del periodista, sino también tener esa calidad humana. Esas cosas deben ir de manera conjunta. Cada quien tendrá su juicio, pero esa es la visión que yo tengo en relación pues a la carrera y a lo que estoy desempeñando en este momento. A mí me gustaría, Carlos, que habláramos de ese gran país que tenemos, unido a tu libro de los 7 pilares del éxito, que hemos tenido
la oportunidad a lo largo del programa de saber en qué consiste. Vamos a empezar a aplicarlo para que la gente que nos está viendo ahorita a nivel nacional pueda entender de qué manera podemos superar las dificultades y ver esas cosas buenas que tiene nuestro país. Bueno, yo creo que en primer lugar es identificar cuáles son nuestras fortalezas que tenemos, ¿no? Generalmente uno está como acostumbrado a ver solo limitaciones o debilidades y no está consciente de que tiene un potencial interno, endógeno, y que no está claro en cuáles son sus objetivos dentro de su misión. Cuando tú identificas claramente cuáles son tus fortalezas internas, ¿no? Empiezas como a descubrir en forma más clara y precisa cuál es tu misión en la vida, ¿no? Entonces, el punto importante que yo he descubierto es justamente que la gente cuando empieza a concienciar los recursos que tiene internos, empieza a expandirse y a crecer y a poder expresar y a poder actuar tomando en cuenta que tiene esa fortaleza. Una de las cosas que para mí ha sido impactante en el tiempo es ver a las personas que a veces para poder creer que tienen esa fortaleza dependen de que otras personas se las digan, ¿no? Entonces hay un ejercicio muy bonito de la flor que permite que la persona pueda ver cosas que no habitualmente está consciente. Y cuando las hace consciente, empieza la persona a ese despertar, a ese darse cuenta que tiene ese potencial. Yo creo que el punto importante es el que podamos darnos cuenta de que tenemos un potencial y que tenemos una fortaleza, ¿no? Ese es un punto importante. El segundo punto es que las limitaciones que tenemos no son limitaciones que nos impiden crecer y evolucionar. O sea, si yo tengo un rol y una misión que cumplir y estoy desarrollando mi fortaleza, evidentemente las limitaciones van a ser menores, porque estoy desarrollando todo mi potencial. Ahora, si yo estoy en un sitio en donde no estoy bien ubicado, donde gasto más oxígeno del necesario, donde no me siento bien con una pasión, yo voy a estar evidentemente en una queja permanente y en una incomodidad y en una inconformidad, ¿no? Evidentemente, en ese proceso, al no alinear los pensamientos, emociones y acciones, al estar en conflicto entre lo que pienso y siento y hago, evidentemente no voy a lograr alcanzar las metas que tengo, ¿no? Entonces, el punto que yo siento es ese, desarrollar esa fortaleza o concienciar esa fortaleza para que las personas se reubiquen. O sea, hay personas que están haciendo algo que no lo hacen a gusto y cuando hay un cambio y se ubican en el puesto que realmente tienen todo un potencial, que a veces no están conscientes de tenerlo, su vida se transforma porque está feliz, porque está disfrutando del momento presente. ¿Cómo podrías definir en este momento a Venezuela? Venezuela está en una situación de mucho conflicto, con mucha dificultad, con visiones no compartidas. Cuando no hay una visión compartida, evidentemente no hay equipo, no hay integración, en un proceso de competencia a veces insana, en donde no nos permite lograr las cosas, ir hacia adelante, porque estamos permanentemente en una etapa de confrontación y de conflicto. Yo siento que el punto importante es entender que hay un proceso de evolución, de mejoramiento y de cambio en la vida, que tenemos que aprender a fluir con ese proceso. Y que nadie tiene la verdad absoluta. Y evidentemente tenemos que aprender, o sea, yo he aprendido más de la gente que es diferente a mí que la gente que es igual a mí. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y para poder aceptar a otra persona que sea diferente a ti, tienes que entender que no puedes estar reaccionando y tienes que madurar o entender que las emociones que tenemos, que a veces no podemos cambiar porque es el pasado, y el futuro no sabemos si vamos a estar vivos. Y vivir el momento presente es sentir el estar vivo, y eso tiene que ver con las emociones que tú tienes, porque el estar en el momento presente es disfrutar el aquí y ahora, ¿no? Y estar en el aquí y ahora requieres tú que estés actuando de acuerdo a una comulgar con el momento presente, ¿no? Como venezolano, como padre de familia, como profesional, ¿cuál es el mensaje que le das a los venezolanos en este momento? Yo creo que hay una palabra clave que es aceptación. O sea, uno tiene que aceptar su flor, uno tiene que aceptar lo que está ocurriendo, no en forma sumisa de aceptar y no hacer nada, ¿no? Sino entender. Aceptar y después entender para poder iniciar un proceso de transición, transformación y cambio, ¿no? Yo creo que tenemos un gran país, en la medida que yo he tenido la oportunidad de estar en otros países en estos meses, cada vez más quiero mi país. O sea, tenemos una comida muy rica, tenemos unos paisajes bellísimos, o sea, tenemos una gente maravillosa. O sea, tenemos una cantidad de cosas realmente que si nosotros nos focalizamos en la construcción de un país como todos lo deseamos y lo queremos, y no solamente lo decimos, lo sentimos y lo hacemos. Y ahí donde está quizás la falta de materialización que nos falta muchas veces, porque
Somos buenos eruditos en la comunicación, en el hablar bonito, en decir cosas, pero la cara no ayuda. O sea, yo no puedo decir una cosa y la cara dice otra, ¿no? O burlarnos de nuestros propios problemas y no enfrentarlos. Y al no enfrentar nuestros problemas se acumulan y pesan. Exacto. Y en la medida que más pesan, evidentemente más conflicto tenemos entre lo que pensamos, sentimos y actuamos. Yo tengo un acrónimo que es muy sencillo, es poner orden en la PEA o en el EPA, depende si a la persona le gusta más EPA, es el poder alinear lo que pensamos con lo que sentimos, con lo que hacemos, ¿no? Cuando tú haces lo que tú sientes y piensas, tú eres más feliz. Tú estás con pasión, estás entregada, ¿no? Y nosotros somos seres humanos que tenemos mucha pasión y mucha emoción y muchas ganas y muy creativos, ¿no? Ahora, si nosotros realmente logramos tener una visión compartida y tenemos un foco para construir un mejor país, que esa es mi misión. O sea, mi misión es estimular reflexiones que sean lo más sencillas posible, lo más claras posible, y dar o suministrar unas herramientas que las personas tengan para poder lograr alcanzar sus objetivos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Carlos Piña, autor del método Los 7 Pilares del Éxito y presidente del grupo AIP, Adiestramiento Integral Profesional. Ojalá mucha gente escuche lo que estás diciendo y tengamos además la oportunidad yo tuve la oportunidad de leer tu libro, me gustaría saber en este momento nuevamente que me digas dónde está. En Compumol, en Las Mercedes. ¿Y tienes algún número telefónico? El 662-1839, y ahí pueden hacer peticiones, o en mi página web, que es www.7pilares.com. Bueno, por darnos ese mensaje tan hermoso para nuestro país y por haber estado en nuestra casa, la tele, te hago un pequeño obsequio. Oye, muchas gracias. Y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Bueno, y con ustedes será hasta el próximo domingo cuando estaremos con más de Capital Humano.